capitanes de la Marina Mercante de Vizcaya, y darle la enhorabuena pues también por organizar esta serie de conferencias. Yo creo que la vuelta al mundo del Cano Magallanes es uno de los acontecimientos más fundamentales que hemos vivido, ya no digo los últimos 500 años, 5 siglos, estamos ahora conmemorando, sino de mucho más. Yo creo que además habría que celebrarlo no solamente con los centenarios, sino con mucha más asiduidad, porque verdaderamente cuando uno se pone a investigar, a leer, cada día aprende más. Yo creo que realmente hay una serie y muchísimas lecciones que se pueden aprender de toda esta gente, ¿no? La repercusión del comercio marítimo del descubrimiento del Canal de Todos los Santos, como ha dicho, llamado Estrecho de Magallanes, aproximadamente desde 1537, o 27, perdón, 37, cuando aparece por primera vez en una zona de paso, ¿no? Luego lo veremos. Y desde el primer momento también se está intentando, si no se conecta el paso, intentar construirlo con el canal hacer un canal. Luego tardará hasta 1914 el canal de Panamá, pero los españoles ya quieren un paso, porque América, como digo, es algo que se interpone entre el objetivo que tenían, que eran las Indias, y lo que tiene. Entonces, esta es la armada, ¿no? Las 5 naves, que ya las conocen todos, con sus capitanes, que es la armada que sale. Como bien saben, pues sale de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1520. Pues casualmente Magallanes fue por tierra hasta Sanlúcar de Barrameda. No sé sabe por qué, pero fue por tierra. Los primeros tramos del viaje, lo conocen, Tenerife, donde se para al abrigo de la zona de la Tejita, en Montaña Roja, donde está el aeropuerto del sur, sigue por allí, y se dice que por dos razones. Una, un poco para posiblemente despistar a los portugueses que estuvieran un poco persiguiéndole, porque los portugueses, que luego lo veremos, intentaron que esta antes, durante, y no digo después, porque después ya no pudieron, pero antes y durante intentaron que la expedición no tuviera éxito, ¿no? Entonces, bueno, parece que se esconde ahí, y también dicen que se esconde pues esperando un poco que alguno de sus contactos le trajera información desde Sanlúcar para decirle más o menos que iba a haber una rebelión, que podía, el bando español, por decirlo, porque estaba un poco, si le dieron los portugueses, los españoles, que podía haber alguna rebelión. A partir de ahí, pues ya lo saben, muy rápido, pues se pone la derrota portuguesa, eso crea los primeros problemas con el resto de la tripulación, y más o menos hasta la mitad de, por ahí, por la zona de Ghana, por ahí, y ya cruzan hasta el Atlántico, hasta Brasil, hasta el cabo de San Agustín, es lo que se llama, ¿no? Sí, al cabo de San Agustín. Ahí, pues bueno, llegan a la bahía de Santa Lucía, que es el Río de Janeiro. Ahí están 14 días, los días lo pasan de maravilla. Pigafetta dice, bueno, que disfrutaron verdaderamente mucho, y ahí está, como digo, en lo que se llama hoy mismo, que no me sale el nombre, Guanabara, de donde están ahí 15 días, ¿no? A partir de ahí van bordeando la costa, entran en el Río de la Plata. El Río de la Plata, bueno, entran, pero ya sabían, porque en 1515 Díaz de Solís ya lo había descubierto como un mal resultado, pues ya acabó siendo apresado y dicen que devorado por los indios caníbales que estuvieron allí, y sigue bajando por el sur y llega al puerto de San Julián. Claro, estamos hablando que el puerto de San Julián está a 40 grados de latitud sur, ya estaban navegando por sitios donde normalmente no se navegaba. Al cabo de Buena Esperanza, en África, es a 34, por lo cual ya estaban, y además estaban llegando al invierno austral, por lo cual, bueno, pues se decide parar 6 meses. A partir de ahí se hacen alguna serie de expediciones, y en el puerto de Santa Cruz pues se pierde la nave Santiago, que es la primera nave de la que se pierde. Bueno, se organiza el rescate, casualmente la gente que se salvan todos, creo, menos uno, y vuelven por tierra hasta el puerto de San Julián, 2 o 3, para pedir ayuda allí. A partir de ahí ya embocan, después del parón del invierno, saliendo el 24 de agosto de 1520, embocan ya la parte final, que es la parte del estrecho. Bueno, la parte del motín de San Julián, como digo, pues ya lo conocen, ¿no? Que acaba pues con la muerte de Mendoza a manos de Gómez de Espinosa, que luego es el capitán de la Trinidad, que era el alguacil, y que
Quesada es juzgado, condenado a muerte, porque él había sido un traidor descuartizado, ¿no? Que es lo que eran las normas de navegación, y tirado al mar. Y abandonado, como digo, Juan de Cartagena, el veedor real, junto con el padre Pedro Sánchez de la Reina. A partir de ahí se llega al estrecho. Se va llegando al estrecho y por fin aparece un cabo, que es el Cabo de las Mil Vírgenes, ¿no? Y voy a leer un poco lo que dice Pigafetta, porque claro, a partir de ahí ya pensaban que estaba la entrada, el verdadero el paso, pero no sabían verdaderamente si eso iba a ser el paso o no iba a ser el paso. Y dice Pigafetta, porque ahí lo que hicieron fue dividirse en dos y dos, o sea, por un lado estaba la Victoria y la Trinidad y por otro lado estaba la Concepción y la San Antonio. Entonces, la Concepción y la San Antonio entran, empiezan a ver si es hasta dónde llegaba eso y se le quedan esperando la Victoria y la Trinidad. La Trinidad era la nave capitana, ¿no? donde iba Elcano. Y dice Pigafetta, mientras estábamos en la incertidumbre sobre su muerte, la de las tripulaciones de la Concepción y la de San Antonio, los vimos venir hacia nosotros, singlando a toda vela y con los pabellones desplegados, y cuando estuvieron más cerca saludaron con descargas de bombardas y prorrumpieron exclamaciones de júbilo. Hicimos nosotros lo mismo, y al saber que habían visto la continuación de la bahía, o mejor dicho, del estrecho, todos juntos dimos gracias a Dios y a la Virgen María y proseguimos la ruta. Es decir, habían descubierto el inicio del paso. Un paso que, como bueno, pues es un paso complicado de navegar y que aprovecharon también para descubrir muchas cosas, ¿no? Descubrieron y pusieron nombre a la tierra que hay hoy, la de Tierra de Fuego, porque veían por la noche pues muchos que se hacían fogatas en una tierra que es muy rica en carbón. Vieron también las galaxias que hoy los marinos conocen como las nubes de Magallanes, que se ve en el hemisferio sur, ¿no? Aquí aproximadamente, pues, con Google Earth, cuál fue el itinerario del paso, ¿no? Y finalmente, el 28 de noviembre, llegan al final, lo que se llamaba Cabo Deseado, porque era obviamente lo que estaban deseando, y Pigafetta lo vuelve a decir así. Habíamos ido en busca de la otra boca por el lado del Garbino. Después de navegar durante una hora de estrecho, llegamos a un río que llamamos el río de las Sardinas, que está ahí, bueno, lo ven, ¿no? Y, ¿dónde está? Porque había muchas en él. Mientras transcurrían 4 días esperando las otras naves, enviamos una chalupa bien equipada para recorrer el cabo. 3 días después regresaron diciendo que el otro cabo estaba en el mar abierto. El capitán general Magallanes lloró de alegría y llamó a aquel cabo deseado, porque lo había deseado durante mucho tiempo. Por lo cual habían conseguido el primer objetivo, que era llegar a encontrar el paso. Ya no era, o sea, era llegar al Mar del Sur, al conocido como después como Pacífico, pero era el Mar del Sur. El otro hecho más del puro ambiente geográfico es la deserción, como digo, de la San Antonio. Hay un golpe de mando y coge la nave Esteban Gómez, que vuelven hasta España, tardan 8 meses en llegar, previo paso por San Julián, donde paran para intentar ver si tenían suerte y podían encontrar a las 2 personas que habían sido abandonadas, ¿no? Aquí ven un mapa, como simplemente ya como curiosidad, como la Tierra de Fuego hasta 1640 nos aparece como una isla, ¿no? El carácter insular de la Tierra de Fuego aparece, se pensaba que era una continuidad del continente, y hasta 1640 en este precioso mapa pues aparece como una isla, ¿no? Y otra de las consecuencias es que llegan a ese mar que extrañamente es un mar pacífico, porque llega en una época de calmas. Los que hayan navegado por el Pacífico saben que el Pacífico verdaderamente tiene poco, y ahí están, y le acaba de poner ese nombre, que es el que ha pasado a la historia en vez del original que puso la Mar del Sur. Como digo, habían conseguido el objetivo, pero ese objetivo era un objetivo que estaba en la mente de los descubrimientos, de la política de los descubrimientos españoles desde el principio. Como digo, ya los viajes de Colón, a partir del 4.º viaje, cuando ya Colón viaja sin la exclusividad que le daba las capitulaciones de Santa Fe,
y ya se ha dado cuenta, en el tercer viaje ha descubierto el Orinoco y se ha dado cuenta de que eso ya no es una isla como el que pensaba, y dice además que puede ser el paraíso terrenal en la Tierra y demás, pero ya va buscando el paso, ¿no? El paso o que existe un mar que al otro lado y que se interpone ese continente para poder llegar a las Indias, lo descubre Vasco Núñez de Balboa en este año en 1513, ¿no? Primeramente el 25 de septiembre, el 25 de septiembre, cuando con una serie de indígenas que le dicen que hay un mar allí al otro lado, sube a una montaña y lo ve, y después en ese grabado tan bonito, el 29 de septiembre de 1513, tomando posesión como se debía hacer, entrando con la armadura dentro del mar y desenvainando la espada. Y además, desde ese momento, ahí ve un poco las conexiones que había entre el Caribe y el Pacífico. Desde ese momento se intenta buscar un paso, y porque no lo consiguen, pues lo que hacen es desarrollar un transporte intermodal. Al final llegaban por mar, llegaban a la zona de Panamá, la vieja, ¿no? que se funda en 1514 por Pedrarias, ¿no? Pedro Arias de Ávila, que fue el gobernador de allí, y bien por tierra hasta el río Chagres, sí, por tierra hasta el río Chagres, y luego navegando hasta el río Chagres, pues iban normalmente pues hasta el Nombre de Dios o hasta Portobelo, que fue muy famoso como hub, hablando. Verdaderamente, las Molucas se sabía muy bien dónde estaban desde el punto de vista de la latitud. Como ya ustedes saben mejor que yo, la latitud es algo que pues, se controlaba perfectamente. Es más, Magallanes y los portugueses habían llegado a las Molucas en 1513. Casualmente, son de estas curiosidades que tiene la historia, españoles y portugueses se asoman, por decir de alguna forma, a los dos lados del Pacífico en la misma época. En 1513, Vasco Núñez de Balboa por la zona de Panamá, y en 1513 los portugueses por la zona de las Molucas, ¿no? Entonces, como digo, Magallanes no había llegado a las Molucas, había quedado en Malaca, en la toma de Malaca, pero estaban bien posicionadas y más o menos se les tenía bien puestas, ¿no? Esta es una carta, uno de los temas más curiosos de las expediciones, y que es un tema muy bonito de seguir, es ver cómo todo lo que se va descubriendo y las políticas, por decir de alguna forma, que se hace con los mapas, ¿no? Este mapa, por ejemplo, de Pedro Reinel, de la carta del Índico, dice, por ahí lo pone, pero lo pone ahí en este, dice, las Molucas, marca las Molucas, las marca muy bien en la situación, estamos hablando de 1517, antes del inicio de la expedición, y dice las Molucas, de donde procede el clavo. O sea, verdaderamente ya posicionaba y era el sitio donde había que ir, el sitio donde iba a dar el verdadero beneficio, ¿no? Pero bueno, había que llegar allí. ¿Y por qué eran tan importantes las Molucas y las especias para la economía y para el comercio? Y para eso pues hay que ver cómo era el comercio en Europa antes, para saber las implicaciones que ha tenido. Entonces, el comercio antes en Europa se articulaba fundamentalmente a través del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era el punto de unión donde se articulaban los tres continentes conocidos, ¿no? Europa, Asia y África, y era el elemento clave. Por otro lado tenemos la ruta de la seda, tan conocida, ¿no? Que cruzaba desde el oriente hasta los puertos desde el mar puro oriente, China, India y demás, hasta los puertos, como era aquí, pues del oriente del Mediterráneo. Y ahí era donde las repúblicas mercantiles, sobre todo de Venecia, de Florencia, de Génova, sobre todo los venecianos, como veremos, pues llegaban allí y cogían las mercancías, y esas mercancías las distribuían después al centro de Europa, ¿no? Al centro de Europa, donde estaban la clase económica, donde estaban las minas de plata y donde estaba la gente rica, ¿no? Esas eran las famosas caravanas que llegaban allí, hasta allí. Y en ese momento, si estamos hablando de la ruta de la seda, pues no podemos dejar de hablar de Marco Polo, ¿no? Marco Polo quizás
quizás el primer viajero de la historia, ¿no? Por no ser el que lo cuenta, que empieza su viaje en 1271 con su padre y su tío, que ya habían estado por allí, y vuelve pues casi más de 20 años después, ¿no? En 1271 a 1295, ¿no? Es el primer gran viajero, y él, dentro de las diferentes opciones que había de la ruta de la seda, él va por la vía terrestre, ¿no? Lo que sería la roja, y vuelve por una mixta marítima terrestre, es decir, luego vuelve desde esta zona de aquí por mar, pasa al estrecho de Malaca, tan conocido ahora, llega al estrecho de Ormuz, ¿no? También muy típico, estamos viendo elementos geográficos que tienen que ver, que antes, siguen estando de actualidad en el siglo XXI, ¿no? Y para el comercio de cualquier cosa, de cualquier mercancía. Y a través del estrecho de Ormuz, pues ya por tierra fue pues hasta a un puerto de aquí para ya por mar otra vez llegar a Venecia. Claro, Marco Polo habla, que es el primero que habla de Japón, habla de todas las maravillas que hay en Oriente. Padre Turín pues hace que los venecianos se queden con el comercio de las especies, es decir, los venecianos son la república que va a ir a la zona de Oriente a coger las especias, la van a llevar a Venecia y desde ahí la van a traspasar al centro de Europa. Casualmente los genoveses, obviamente, al verse desplazados de la zona oriental, se centran en la zona occidental y descubren la península ibérica, ¿no? Tiene una situación geoestratégica fantástica para lo que son el transporte marítimo al norte de Europa y también a la circunnavegación por África. Pensar simplemente que aunque son los portugueses en el siglo XV, ¿no? En 1480 y pico, cuando ya Bartolomé Díaz pues llega hasta el final y da la vuelta, en 1291 los hermanos Vivaldi, que eran dos venecianos, perdón, ya intentaron circunnavegar la costa africana imaginamos que con una mala suerte, porque nunca volvieron, pero ya vemos que había una idea de esa circunnavegación también por la costa africana. Como digo, los genoveses se centran en la zona española y hay colonias de genoveses pues en Valencia, en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, en Jerez, en los sitios donde después verdaderamente va a ser el centro de comerciales, ¿no? El grano, ¿no? Fundamentalmente, que venía de la zona del Magreb, el oro, que venía también de Sudán, de la zona de Sudán, de la zona también de Ghana y demás, que también era necesario para las arcas, ¿no? Y después, desgraciadamente, también pues, un tráfico de esclavos cuando los portugueses en las islas que van descubriendo, Azores, Madeira y demás, pues van introduciendo la caña de azúcar, que es muy intensiva en mano de obra, y ya copiando lo que estaban haciendo tradicionalmente los moros en esa zona, pues se dedican al tráfico de esclavos que después será relevado en eso por los ingleses, ¿no? ¿Qué pasa con Portugal? Bueno, pues Portugal en su desarrollo comercial, Portugal acaba mucho antes la Reconquista que lo que acaba España, como bien saben, y es a partir de Juan I, en 1383 a 1443, cuando decide atacar, por decirlo de una forma así, el continente africano para llegar a las Indias, para poder llegar a la especiería y tener un monopolio en el mercado de las especies. Y en eso es fundamental la figura de su hijo, de Enrique el Navegante, en caso lo que dicen es que nunca navegó, que monta una gran escuela en Sagres, en el sur de Portugal, para, como bien saben, lleno de marinos, cosmógrafos, astrónomos, navegantes, el sitio más puntero que había y desde donde se impulsan y se planifican los descubrimientos que se llegan allí. Yo, por ejemplo, aquí en 1472 ya un mapa donde aparecen pues la parte descubierta, ¿no? Las Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde y demás. ¿Qué pasaba con los descubrimientos de Portugal? Pues los descubrimientos de Portugal pasaba que había ahí el famoso Cabo Bojador, que era el Cabo del Mal, que le llamaban, que lo que habría era al mundo que le llamaban el Mar Tenebroso, ¿no? Donde decían que el mar hervía y que ya no se podía pasar y que era como el fin del mundo y el límite del mundo.
esa era una teoría y que era muy admitida por mucha gente, pero había los científicos de la zona de la escuela de Sagre, los judíos y los musulmanes, decían que no, que eso se podía pasar, que había expediciones que lo pasaban y demás, y eso hace que los portugueses aborden un buen número de expediciones para intentar pasar el Cabo Bojador. Finalmente es en 1432, perdona, Gil de Anes, las tienen todas, Gil de Anes, el que logró pasar el Cabo Bojador en el segundo intento. En el primero volvió, según cuentan, con todo lo que había visto, ese mar lleno como de burbujas, que era como el fin del mundo. Según parece, pues le estuvieron criticando, ¿no? Un poquito su orgullo le hizo volver y logró pasar. A partir de ese momento empieza una verdadera carrera en los descubrimientos portugueses, ¿no? 1488, Bartolomé Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza. En 1499, Vasco de Gama había pasado ya por Mozambique y demás, llega a la India. No más tengo por ahí, ¿de acuerdo? Bien. Francisco Almeida es nombrado virrey de la India y conquista Malaca, y en 1509 Alfonso de Alburquerque releva a Almeida y llega por fin a las Molucas, como digo, a 1512 y 1513. Luego, verdaderamente, los portugueses llegan en 10 años o así, hacen una verdadera ruta comercial para ser los propietarios de la línea de las especies. Los portugueses, en su forma de colonizar, fue completamente diferente a lo que hacían los españoles. Los españoles lo que hacían era conquistar el territorio, y los portugueses lo que hacían era poner factorías a lo largo del territorio que les ayudaba desde un punto de vista logístico, tanto al comercio como a la navegación que tuvieran por allí. Entonces, también hay dos puntos fundamentales que ellos